En los primeros minutos después de la medianoche del 26 de abril de 1986, a la 1:23 minutos y 40 segundos de la mañana, hora de Moscú, se produjo una explosión que cambió el mundo para siempre. Esa fue la noche en que el cuarto bloque energético de la central nuclear de Chernóbil debía someterse a una prueba clave para verificar el sistema de seguridad. Pero debido a una compleja cadena de errores, en parte sistémicos, así como al factor humano, todo salió mal y no como se había planeado. La violación de los procedimientos operativos y las deficiencias de diseño del reactor condujeron a la tragedia. Los sistemas clave de seguridad fueron desactivados, dejando el reactor prácticamente sin protección ante el crecimiento incontrolado de la potencia, lo que expuso las debilidades de su diseño y finalmente llevó a una explosión catastrófica. Al encontrarse en el epicentro de esta pesadilla, Kiev, situada a 150 kilómetros de Chernóbil, fue contaminada radiactivamente junto con otras regiones. Una poderosa ola de radiación se extendió por el territorio, convirtiendo la tranquila noche en el inicio de una catástrofe ecológica y social de enormes proporciones. Y mientras intentamos entender qué ocurrió y por qué, tras las sombras de estos acontecimientos se esconden aún más misterios. En las primeras horas después de la explosión, la radiación se propagó de manera gradual y desigual, dando lugar a las famosas huellas de Chernóbil. El viento llevó las partículas radiactivas a cientos de millas, pero la deposición ocurrió de manera gradual dependiendo de las condiciones climáticas. Estas partículas contaminaron el suelo, el agua y las plantas, dejando una profunda huella en el entorno. Uno de los ejemplos más conocidos fue la destrucción total de la flora en el Bosque Rojo, donde los árboles murieron casi instantáneamente debido a la colosal dosis de radiación. Esta zona, declarada oficialmente como zona de exclusión con un radio de 30 kilómetros, se convirtió en un símbolo de los cambios irreversibles en la naturaleza. La radiación radiactiva afectaba a los cuerpos humanos a nivel celular. Las investigaciones confirman un aumento en el número de enfermedades oncológicas y mutaciones entre las personas que viven en las regiones afectadas. En aquella fatídica noche del 26 al 27 de abril comenzó la evacuación dirigida por Boris Sherbina. En ese momento no todos comprendían la verdadera magnitud de la amenaza. La decisión de reasentar a las personas fue difícil y estuvo acompañada de una subestimación inicial de las consecuencias. Sin embargo, la evacuación ayudó a muchos a evitar la desgracia. La importante tarea de la rehabilitación a largo plazo del territorio aún sigue sin resolverse. Pero los descubrimientos graduales en los campos de la medicina y la ecología ayudan al mundo a adaptarse a esta nueva realidad. Junto a estos esfuerzos, la historia continúa revelándonos nuevas páginas de las consecuencias que dejó la catástrofe. Hace 40 años, el 26 de abril de 1986, el mundo se enfrentó a una realidad aterradora. El átomo pacífico se convirtió en enemigo de la humanidad. En los primeros días después de la catástrofe en la central nuclear de Chernóbil, los liquidadores actuaron a ciegas sin tener información precisa sobre la magnitud de la amenaza. Muchos de ellos oyeron hablar de la radiación por primera vez en conversaciones casuales y no a través de fuentes oficiales. Cientos de miles de personas, alrededor de 600.000 para ser exactos, incluyendo militares, especialistas y civiles, a menudo sin la preparación adecuada, acudieron en ayuda. Contaban con una protección mínima y en muchos casos ineficaz. Trabajaban con ropa de trabajo común, a menudo sin respiradores. A pesar de ello, heroicamente apagaron el incendio, desmontaron los escombros del reactor destruido y construyeron una estructura llamada el sarcófago para encerrar el núcleo destructivo que provocó la catástrofe, cuyas consecuencias nos persiguen hasta el día de hoy. Cada uno de ellos era consciente del peligro mortal. Muchos estuvieron expuestos a una radiación grave, lo que provocó un deterioro de la salud y muertes prematuras. Eso no los detuvo. La valentía y el coraje guiaron sus acciones, que fueron reconocidas con órdenes y honores. La gente entendía claramente que no lo hacían por la gloria, sino para salvar a millones. Y a la sombra de esta hazaña permanecen no solo los descubrimientos históricos y científicos, sino también fenómenos inusuales que llamaron la atención de quienes estuvieron en la zona de exclusión. Aún nos queda mucho por descubrir sobre ellos, y estos secretos pueden hacer que los días del accidente sean aún más enigmáticos. En la silenciosa oscuridad de la zona de exclusión ocurría algo inexplicable. Misteriosas luces, que a menudo tomaban la forma de halos o destellos, hacían que los liquidadores que acababan de marcharse miraran hacia atrás. Estos fenómenos quedaron registrados en los testimonios de los testigos y para siempre pasaron a formar parte de las leyendas de Chernóbil. Desde un punto de vista racional, los destellos de luz se explicaban por efectos atmosféricos naturales, chispas de equipos dañados o reflejos de estructuras olvidadas. Sin embargo, para algunas personas adquirieron un matiz místico.
El ufólogo soviético Vladimir Azhatza registró relatos de testigos sobre objetos con forma de disco y de cigarro, supuestamente avistados en las capas atmosféricas sobre la zona. Aunque carecen de confirmación científica, estos relatos igualmente encontraron su lugar en el mito cultural asociado a la catástrofe. Los propios liquidadores, al llegar a Chernóbil en la noche del 25 al 26 de abril de 1986, presenciaron fenómenos luminosos en el momento en que el fuego, las llamas y la luz radiactiva se entrelazaban en una danza mortal sobre el reactor número 4. Esto añadía dramatismo a la situación en la que los bomberos intentaron heroicamente detener la propagación del fuego, aunque sabían lo peligroso que era estar cerca del reactor debido a los altos niveles de radiación. Aunque las explicaciones científicas de tales anomalías luminosas suelen estar relacionadas con chispas, reacciones químicas y efectos atmosféricos únicos, los autores del folclore y las leyendas urbanas buscan constantemente el misterio en cada manifestación. Sin embargo, por mucho que queramos creer en lo sobrenatural, la verdad suele ser más prosaica. Ahora, al considerar estos enigmas, uno inevitablemente se pregunta cuál es la verdadera naturaleza de las misteriosas luces y las teorías que rodean su existencia. Esto sigue siendo uno de los muchos aspectos que ayudan a armar el rompecabezas de lo que realmente sucedió en aquella trágica noche. La catástrofe de Chernóbil dejó muchas preguntas, pero solo unas pocas están relacionadas con teorías de conspiración. Poco antes del accidente, en la noche del 26 de abril de 1986, se realizaba una prueba no estándar en el cuarto bloque energético de la central, acompañada de numerosas violaciones de las normas de seguridad. No se trataba en absoluto de un experimento rutinario, sino de una prueba peligrosa que implicaba la desconexión de algunos sistemas de protección de emergencia, lo que fue el detonante del drama. El diseño del reactor RBMK tenía defectos, como el coeficiente positivo de reactividad del vapor, lo que lo hacía extremadamente inestable a bajos niveles de potencia. Esto, sumado a las violaciones de los protocolos cuando el personal retiró las barras de control del núcleo activo, hizo que la situación se volviera explosiva. Las instrucciones se violaron 6 veces, lo que generó una cadena mortal de acontecimientos. Las teorías de conspiración o de pruebas secretas siguen siendo solo especulaciones. Las investigaciones oficiales no las confirman. Sin embargo, las violaciones conocidas, así como la insuficiente cualificación del personal, señalan claramente al factor humano como la causa principal. La catástrofe fue una llamada de atención que puso al descubierto una serie de problemas sistémicos que requerían cambios radicales en el ámbito de la energía nuclear y la gestión del personal. Los misteriosos acontecimientos de aquella noche ahora generan aún más preguntas, impulsando la investigación de nuevos aspectos, tan enigmáticos como la propia naturaleza del átomo. La ciudad de Pripyat, fundada el 4 de febrero de 1970, fue concebida originalmente como lugar de residencia para los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil en construcción y sus familias. Fue creciendo poco a poco y solo en 1979 obtuvo el estatus oficial de ciudad. Pripyat era el símbolo de la modernidad y el progreso, pero en la noche del 25 al 26 de abril de 1986 comenzó una catástrofe que cambió su destino para siempre. La evacuación comenzó 36 horas después del accidente. Se utilizaron 5.800 autobuses para trasladar a todos los habitantes fuera de la zona de exclusión, convirtiendo de repente una ciudad floreciente en un desierto. Es sorprendente que alrededor de Pripyat aún se conserven huellas de la vida anterior, las ruedas oxidadas del parque de atracciones, donde la noria, que se convirtió en símbolo de la ciudad, nunca giró para sus habitantes. La zona de exclusión de Chernóbil, que se extiende por más de 2.600 kilómetros cuadrados, abarca territorios de 2 países a la vez, Ucrania y Bielorrusia. En estas calles que alguna vez estuvieron llenas de vida, ahora se alzan edificios abandonados entre una vegetación que ha crecido densamente. La naturaleza, como si intentara recuperar los espacios abandonados por el hombre, va absorbiendo las ciudades, ocultándolas bajo una capa de tiempo y silencio. Hoy, décadas después, Pripyat sigue deshabitada, pero quienes se atreven a explorar sus calles afirman que aquí se percibe una atmósfera especial, donde las leyendas y los mitos se entrelazan con la historia real. Estos relatos añaden un aire de misterio a este lugar y continúan atrayendo a quienes buscan desentrañar los enigmas del pasado. En la zona de exclusión de Chernóbil, la naturaleza ha comenzado a realizar sorprendentes actos de recuperación. Tras la evacuación, las personas abandonaron estos territorios y poco después, los animales empezaron a regresar, convirtiendo las tierras desoladas en un hogar para una variada fauna. Las investigaciones muestran que la población de muchas especies aumenta en ausencia de actividad humana.
Un ejemplo especialmente destacado son los lobos grises que ahora habitan esta zona en grandes cantidades. Sin embargo, la radiación ha dejado su huella. Aunque los científicos no han detectado mutaciones masivas, algunas especies sí muestran signos de adaptación a las nuevas condiciones. En aves e insectos a veces se registran mutaciones aisladas, pero su impacto sigue siendo limitado y a menudo insignificante. Al mismo tiempo, la fertilidad disminuye, lo cual es característico de muchos habitantes de la zona. Este entorno favorece la selección natural, que a veces conduce a resultados sorprendentes. Vivir en condiciones de radiación exige de los animales y plantas una serie de cambios biológicos orientados a la supervivencia. En el año 2016 se estableció oficialmente la Reserva de la Biosfera Radioecológica de Chernóbil, que se dedica al estudio y la protección de la naturaleza en esta región única. Aquí, la naturaleza demuestra adaptación y resistencia frente a los desafíos creados por la catástrofe. A pesar de las dificultades acumuladas, la zona de Chernóbil se está convirtiendo en un laboratorio viviente que ofrece a los científicos oportunidades únicas para estudiar la interacción entre la naturaleza y la radiación. En estas vastas tierras aún quedan muchos misterios. Algunas de sus respuestas pueden arrojar luz sobre los sorprendentes procesos que ocurren allí, donde el ser humano ha sido solo testigo, pero no protagonista de los cambios. A continuación, analizaremos otro aspecto del impacto de Chernóbil que nos hará reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de esta catástrofe. Hoy en día, la zona de Chernóbil es un monumento viviente al coraje y sufrimiento humanos, así como un objeto de interés científico. Oficialmente, el nuevo confinamiento seguro de Chernóbil fue puesto en funcionamiento en noviembre de 2016, 30 años después de la catástrofe. Esta colosal estructura protege al mundo de los restos del reactor destruido y su diseño es una obra maestra de la ingeniería moderna. La zona de reserva de Chernóbil, que abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados, de manera sorprendente se ha convertido en refugio para más de 40 especies de animales raros y en peligro de extinción, incluyendo osos, linces y caballos de Przewalski. Los científicos registran un aumento en la población de estas especies gracias a la ausencia de personas. El turismo estrictamente regulado está ganando popularidad naturalmente teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias y las zonas de rutas limitadas. La radiación sigue influyendo en la migración de radionúclidos. Estos pueden desplazarse más profundamente en el suelo o acercarse a la superficie, creando nuevos desafíos ecológicos. Es especialmente importante vigilar la presencia de cesio-137, conocido por su periodo de semidesintegración de 30 años. Aunque la relevancia de isótopos como el yodo-131 disminuye rápidamente, los científicos continúan con el monitoreo debido a la inestabilidad genética de la fauna y la flora. El impacto de la tragedia de Chernóbil fue enorme y llevó al endurecimiento de los estándares de seguridad nuclear y a una activa cooperación internacional. La rehabilitación de la zona de Chernóbil es una tarea para las futuras generaciones, ya que su recuperación total tomará más de 150 años. Por ahora, este ecosistema único sigue proporcionando a los científicos datos invaluables sobre la interacción de la naturaleza con la radiación. En este contexto surgen muchas nuevas preguntas a las que la humanidad aún tiene que responder. La catástrofe de Chernóbil se convirtió en un poderoso catalizador para la revisión de los enfoques sobre la seguridad nuclear. Tras la tragedia, los países del mundo unieron esfuerzos bajo el auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica para estandarizar y definir las normas de seguridad en la energía nuclear. Este cruce en la historia llevó al endurecimiento de los estándares y a la mejora de los reglamentos para prevenir casos similares en el futuro. La incertidumbre y vulnerabilidad de los reactores tipo RBMK obligaron a modernizar y perfeccionar su diseño, eliminando defectos, incluido el coeficiente positivo de reactividad del vapor. Estas medidas se implementaron en particular en las centrales nucleares rusas de Leningrado, Kursk y Smolensk, donde la probabilidad de un accidente se redujo hasta 100 veces. La revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad y el nuevo equipamiento para diagnóstico se han convertido ahora en la norma en todas partes. La cooperación internacional, coordinada por el OIEA, promueve el intercambio de experiencias y la formación de estándares de seguridad unificados. En esta iniciativa global participan decenas de países y miles de especialistas, que realizan regularmente evaluaciones conjuntas para identificar posibles peligros antes de que se conviertan en una catástrofe. La cultura de la seguridad se ha convertido en un principio fundamental. Las operaciones de las instalaciones nucleares ahora están orientadas a la prevención y no simplemente a reaccionar ante los accidentes. Poco a poco, paso a paso,
los cambios se fueron integrando en la conciencia y en los estándares de trabajo de las comunidades nucleares internacionales. La apertura en la comunicación y la transparencia informativa proporcionan nuevas formas de control y alertan sobre amenazas potenciales. Estas medidas ayudaron a la humanidad a aprender las lecciones de Chernóbil y sentar las bases para un futuro seguro de la energía nuclear. Mientras los mitos y leyendas tiñen este acontecimiento con matices de misticismo, los logros técnicos y las reformas organizativas siguen siendo un recordatorio vivo de lo importante que es aprender de los errores del pasado para construir un futuro seguro. La zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un campo de pruebas para estudiar el impacto de la radiación en los organismos vivos. Aquí no hay mutantes fantásticos con un tercer ojo o extremidades adicionales, pero sí existen ejemplos más reales de adaptación. Científicos españoles descubrieron que las ranas arborícolas que viven en esta zona están adquiriendo gradualmente una coloración oscura, casi negra. Esto se debe al aumento del contenido de melanina que absorbe la radiación y reduce su impacto negativo. Un claro ejemplo de selección natural. Es interesante que los lobos locales han desarrollado una mayor inmunidad a las enfermedades oncológicas. A pesar de las altas dosis de radiación, las investigaciones muestran que su organismo se ha adaptado sorprendentemente bien a las nuevas condiciones. Esto lo confirman los trabajos de científicos estadounidenses y europeos que estudiaron los cambios a nivel genético. En los primeros años después de la catástrofe, se observaron graves mutaciones en los animales domésticos de la zona de Chernóbil. En terneros y lechones recién nacidos se detectaron múltiples defectos y deformaciones. Estos casos están documentados, aunque provocan emociones estremecedoras y a menudo estos animales no sobrevivían. Las investigaciones científicas modernas destacan que la radiación no solo destruye el material genético, sino que también estimula una evolución y adaptación aceleradas. Este descubrimiento cambia las ideas habituales sobre las consecuencias y permite replantear el impacto de la catástrofe en el mundo que nos rodea. En los tranquilos espacios de la zona de exclusión, la naturaleza sigue demostrando sorprendentes capacidades de recuperación y adaptación. Chernóbil sigue siendo un laboratorio vivo que revela secretos que aún están por descubrirse. ¿Cómo influirán estos procesos y cambios genéticos en el paisaje de Chernóbil en el futuro? Es una pregunta abierta a la investigación científica. Han pasado más de 3 décadas desde que la catástrofe de Chernóbil cambió la vida de millones de personas. Una de sus consecuencias más graves es el aumento de enfermedades de la tiroides en niños y adolescentes. A esto contribuyó la exposición al yodo 131 en los primeros días después del accidente. En aquellos días, los más vulnerables recibieron la mayor dosis de radiación. Estos hechos están respaldados por investigaciones y observaciones científicas. Las enfermedades cardiovasculares, aunque se han observado entre los liquidadores y los habitantes de las zonas afectadas, generan controversia entre los científicos. Las complicaciones a largo plazo requieren un estudio más profundo para establecer una relación causal precisa con la exposición a la radiación. Entre la serie de cuestiones no documentadas, esta sigue abierta y requiere cautela en las conclusiones. Las regiones europeas también sintieron el impacto de las precipitaciones radiactivas de Chernóbil. La falta de datos claros sobre un aumento sostenido de los casos de cáncer, especialmente entre los agricultores, dificulta la comprensión de esta catástrofe. Sin embargo, las precipitaciones radiactivas abarcaron partes significativas de Europa Central y Septentrional, así como del Reino Unido, exponiendo a millones de personas a un riesgo considerable. El número total de evacuados alcanzó aproximadamente 330.000 personas y el número de afectados en Bielorrusia, Ucrania y Rusia fue de alrededor de 8.400.000. Los impactos catastróficos en las regiones son de gran escala. Chernóbil estableció nuevos estándares en seguridad nuclear. La catástrofe resonó en todo el mundo y, como resultado, surgió una cultura internacional de seguridad. Y el 26 de abril se convirtió en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Desastre de Chernóbil, establecido por la ONU y destinado a recordar la importancia de preservar la historia para evitar errores futuros. Esta catástrofe sigue siendo una lección para las generaciones presentes y futuras, recordando el valor de la responsabilidad y la transparencia en el progreso tecnológico. Pero en su sombra se esconde una nueva dimensión, el legado y la memoria, una parte que apenas comenzamos a comprender. ¿Qué significa este legado para nosotros hoy y cómo podemos seguir aprendiendo de los errores del pasado? Otro viaje a los entresijos sociales e históricos de Chernóbil nos ayudará a desvelar este misterio.
Cuando las manecillas del reloj se detuvieron a la 1:23:40 del 26 de abril de 1986, el mundo quedó paralizado ante la amenaza invisible de la catástrofe de Chernóbil. La explosión en el cuarto bloque energético de la central nuclear de Chernóbil, cerca de la ciudad de Pripyat en la RSS de Ucrania, evidenció la imprevisibilidad de fuerzas capaces tanto de alimentar la vida como de destruirla. Las consecuencias fueron las siguientes. En los primeros 3 meses, unas 30 personas murieron por radiación y lesiones. En los años posteriores se produjeron unas 20 muertes indirectas. Más de 130 liquidadores sufrieron síndrome agudo de radiación. Las consecuencias a largo plazo son colosales. Es difícil evaluarlas, pero los debates científicos continúan hasta hoy. La catástrofe cambió el enfoque hacia la seguridad nuclear en el ámbito internacional, promoviendo un control estricto y la transparencia en la energía nuclear. Desde entonces, el 26 de abril se ha convertido en el Día Internacional de la Memoria, declarado por la Asamblea General de la ONU en 2016. Esto es un recordatorio de que las lecciones de la historia no deben olvidarse. Los acontecimientos de Chernóbil inspiraron no solo una nueva reflexión sobre los estándares de seguridad, sino también creatividad, películas, libros y arte que inmortalizan el coraje y las pérdidas. El accidente provocó una reconsideración de la responsabilidad tecnológica, dejando al mismo tiempo nuevas preguntas sobre nuestra capacidad para aprender de los errores del pasado. En esta historia fascinante y compleja aún quedan misterios por descubrir. ¿Cómo aprendemos de nuestro pasado y qué significa eso para nuestro futuro? Para responder a estas preguntas, es necesario explorar toda la variedad de matices e influencias que han continuado desarrollándose en la comunidad mundial.